Buenas, hoy vamos a aprender a utilizar la pinza amperimétrica. Vamos a iniciar leyendo un poquito las convenciones que trae la pinza. A es para medir amperios, V es para medir el voltaje en corriente alterna, V, esta V de acá con las líneas punteadas es para medir el voltaje en corriente directa y esta es para medir la continuidad. Vamos a hacer el ejemplo iniciando midiendo los amperios en una caja principal. Le damos luz y entramos a medir con la pinza. Aquí nos está leyendo un consumo por esta fase de 2.2 amperios. Perfecto. ¿Para qué nos puede servir esta medición? Esta medición nos sirve para entender que el consumo de esta fase es de 2.2 amperios. Podemos recordar que la fórmula de amperios es igual a vatios sobre voltaje. Si multiplicamos los 120 voltios que están entrando por esta fase por 2.1 nos va a dar aproximadamente 240 vatios. ¿Qué significa eso? Con estos 240 vatios, dependiendo en el país que estemos, lo multiplicamos por el valor del vatio hora. En Colombia es aproximadamente 500 pesos hora. Lo multiplicamos por estos 500 pesos. Multiplicaríamos 240 por 500 pesos y tenemos aproximadamente 1100 pesos de consumo hora por esta línea. Por esta línea, por esta otra fase, tenemos 1.3, le sumaríamos ese consumo y finalmente en esta otra línea tendríamos 0.12 y le sumaríamos el consumo por hora y ya tendríamos un valor aproximado de nuestro consumo día y lo llevamos a 30 días y sabemos cuánto estamos consumiendo y debe ser un valor aproximado a lo que nos llegue en la factura mensual. Ya nos dábamos cuenta que por esta fase, en este tablero trifásico, nos está entrando la menor corriente posible. Esta es la intensidad. Recordemos que los amperios es la intensidad y el voltaje es la fuerza con que nos llega la corriente. A la hora de adicionarle carga a este tablero eléctrico, debemos hacerlo por esta línea, que es la que menor consumo tiene, para dar un equilibrio en las cargas eléctricas. Como vamos a medir los amperios, debemos cerciorarnos de llevar en la tecla de función la pinza amperimétrica a la función de amperios, como se muestra. Ok, ahora vamos a medir voltaje. La llevamos a función de voltaje de corriente alterna, que sería esta, alternate current en inglés. Ok, y empezamos a hacer, por ejemplo, una medición en este mismo tablero. Vamos entonces a empezar a medir el voltaje en este tablero trifásico. Aquí tenemos una fase, dos fases, tres fases. Entonces, midamos esta fase. Fase neutro. Y nos vamos al neutro del tablero y vemos que tenemos una entrada de 119. Esta está correcta. Nos movemos y medimos la siguiente línea y también nos está dando una medición correcta de 120 voltios. Nos movemos y hacemos la misma medición y nos damos cuenta que todas las líneas, todas las fases de entrada con el neutro tienen 120 voltios, 121 voltios. Al medir estas dos fases, tenemos una lectura de 208. Al medir estas dos fases, tenemos de igual manera una lectura aproximada de 208, 210. Medimos esta otra y al igual tenemos una lectura de 208, 210 voltios. Ahora, ya tenemos medida la entrada de las fases de manera correcta y vamos a medir entonces la fase tierra. Fase tierra nos está dando 120 voltios, una lectura correcta, 120 voltios y 119.8, casi los mismos 120 voltios, una lectura correcta. Ahora vamos
a tierra neutro. Y ahí vemos una lectura de 0,2 voltios. Este tablero trifásico está trabajando de manera correcta. Ahora vamos a medir el voltaje continuo. Para esto nos vamos a la función, al botón de funciones, y lo llevamos a VDC, voltaje direct current. Vamos a medir el voltaje en esta batería. Colocamos un pin, colocamos el otro pin, positivo, negativo, y vemos que esta batería tiene una carga de 11.3 voltios y es una batería a 12 voltios, o sea que tiene carga. Ahora medimos el voltaje de la batería, una batería de 1.5 voltios y tiene 0,7. En este caso es una batería que ya perdió su vida útil. Ahora con esta misma pinza nos vamos a ir a la función de continuidad que aparece identificado con la sigla de kiloohmios. ¿Esta para qué nos sirve? Básicamente para dos cosas. Uno, para saber si de punta a punta de un cable no está roto. Y dos, para saber si hay una correcta continuidad. Entonces, y también para encontrar un cable. Para encontrar un cable, una punta que esté perdida. Entonces nos vamos a una punta de un cable y nos vamos a la punta del mismo cable o de otro que sea y experimentamos si existe continuidad. Entonces probamos y nos damos cuenta que en el segundo intento este corresponde a la punta a donde tengo el tester de punta roja. Si lo coloco en la otra punta no tengo sonido, significa que ahí no hay continuidad.